La Cumbre de las Américas, que sesiona en Trinidad y Tobago, es la quinta desde su creación en 1994. Integrada por 34 naciones americanas, con la excepción de Cuba, la Cumbre de las Américas es un foro político que reúne con periodicidad variable a los jefes de Estado y de Gobierno de Norte y Sudamérica para tratar los problemas de la región. Los antecedentes de estos encuentros se remontan a los años de la Guerra Fría, cuando comenzaron a realizarse encuentros impulsados por Estados Unidos con la Organización de Estados Americanos y la Alianza para el Progreso como instrumentos políticos, con el objetivo principal de contener a los países latinoamericanos en la órbita de Washington y alejarlos de la influencia de Cuba y su proyecto revolucionario. A partir de los 90 y tras la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos impulsó la realización de estas cumbres con el objetivo de instalar una nueva agenda cuyos principales componentes fueron la democracia representativa y el libre mercado. En ese contexto se inscribe la primera Cumbre de las Américas celebrada en 1994 en Miami. Convocada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, durante este encuentro se aprobaron dos documentos: la Declaración de Principios y el Plan de Acción, que contenía la creación de ámbitos de cooperación en materia política, económica y social. En esa reunión también se estableció la meta de crear el Área de Libre Comercio de las Américas, la iniciativa de mayor interés para Estados Unidos, ya que suponía poner en igualdad de condiciones a la mayor economía del mundo, subsidiada y protegida con las economías latinoamericanas, escasamente industrializadas y sometidas a las leyes del mercado, lo cual estaba orientado a dar una ventaja enorme e inmediata a los productos y empresas estadounidenses. 4 años después, en Santiago de Chile, la agenda incluyó la consolidación del respeto a los derechos humanos y el proceso para iniciar la negociación del ALCA. En esa oportunidad, se confió a la OEA el seguimiento entre las cumbres y al apoyo técnico de las reuniones previas a nivel ministerial. Durante la tercera cumbre realizada en 2001, en Quebec, Canadá, se acordó poner en marcha el ALCA en 2005. Mientras se realizaban las sesiones en el recinto de la cumbre, miles de manifestantes antiglobalización y contrarios al libre comercio invadían las calles de la ciudad canadiense, produciéndose violentos choques con la policía. Además de estos encuentros, se celebraron dos cumbres extraordinarias, una en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en 1996, y otra en Monterrey, México, en 2004. Pero la de mayor impacto político hasta el momento fue la cuarta cumbre, celebrada en la ciudad argentina de Mar del Plata, donde las pretensiones de George W. Bush de relanzar el ALCA junto con el jefe de Estado mexicano, Vicente Fox, fueron rechazadas con fuertes discursos por los mandatarios integrantes del Mercosur y por Venezuela. Y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo. ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Mientras masivas marchas populares protestaban contra la presencia de Bush, se realizaba simultáneamente la denominada Cumbre de los Pueblos, donde los temas tratados en el encuentro oficial fueron abordados desde una perspectiva crítica e incluso antagónica. Una de las principales iniciativas de este encuentro alternativo fue el impulso a la Alternativa Bolivariana para las Américas, una propuesta de integración que reúne a Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Dominica. La quinta cumbre de las Américas, que tiene como escenario a Puerto España, capital de Trinidad y Tobago,
genera una gran expectativa entre los mandatarios latinoamericanos por la presencia del presidente estadounidense Barack Obama, quien, según anunció en reiteradas ocasiones, intentará un cambio en la política hacia la región, considerada durante décadas como el patio trasero de la primera potencia mundial. Los encuentros bilaterales y entre bloques de países, como el previsto de UNASUR, también forman parte de esta cumbre. Pero uno de los más esperados, el de Obama y Chávez, el mandatario venezolano, mantuvo una reunión previa con sus socios del ALBA para consensuar posiciones. Una postura común a los mandatarios de ALBA y UNASUR es cuestionar la exclusión de Cuba de la cumbre, parte de la estrategia estadounidense para aislar a La Habana. Aunque no forma parte de la agenda oficial, la intención de algunos países latinoamericanos de abrir un diálogo sobre la situación de La Habana en la OEA y el fin del embargo que sufre por parte de los Estados Unidos es uno de los temas preponderantes. La lucha contra la pobreza, garantizar la educación y la salud, fomentar un uso sostenible del medio ambiente y reactivar la unión regional para contrarrestar la crisis financiera mundial son otros puntos clave de la negociación previas a la declaración. ¿Será esta la cumbre del cambio en la región? ¿O una vez más, sus propuestas serán apenas una cuestión retórica? Para volver a lo que comentábamos antes, cómo todo se vincula, hablábamos de Cuba en el bloque anterior y Cuba es el gran tema de esta Cumbre de las Américas. Ahora, el tema de estos foros arranca en 1994, decimos en el informe, sin Cuba. Es interesante para pensar los distintos momentos regionales. Hoy ningún foro que encuentre a todos los países latinoamericanos podría no contar con Cuba. Sería imposible, no lo aceptaría nadie, del mismo modo que no se están poniendo de acuerdo con el documento final de esta misma cumbre que está teniendo lugar. Es decir, hay un momento regional que es absolutamente diferente, que encuentra muy diferente parado a todos los países, más allá del signo ideológico de los presidentes de los distintos países, un momento diferente para Cuba, y necesariamente un momento diferente para Estados Unidos con el nuevo gobierno de Barack Obama, ¿no? Tal cual. Históricamente estas cumbres eran cumbres en las cuales Estados Unidos venía a dar un mensaje que el resto venía a escuchar. Ahora pareciera ser que es en algún punto exactamente al revés. Es Estados Unidos el que viene a escuchar el reclamo, la demanda de los países de América Latina y en todo caso lo que se espera es la respuesta de Estados Unidos, cómo se para frente a esa demanda. Pero además Obama dice concretamente, dice, no vengo a hablar por hablar. Dice, no podemos quedar rehenes del pasado. Ofrece tratos de igualdad, ya lo había dicho también en el G20, es decir, viene en un lugar, si se quiere, de humildad extraño para un presidente de Estados Unidos, por lo menos para lo que uno está acostumbrado. Bueno, tiene que ver también con el tema que vamos a abordar en el próximo bloque, con lo que plantea China, la crisis en Estados Unidos, y además porque el proyecto que ellos impulsaron, el ALCA, más allá de la forma como lo dijo Hugo Chávez en la cumbre de Mar del Plata, esto fue verdad, el proyecto regional de ellos fracasó porque el Mercosur y Venezuela le dijeron, no queremos el ALCA. Es verdad, recordemos también, y lo hemos hablado varias veces acá, que no hubo ALCA, pero sí hubo, y hay todavía en juego, algunos tratados bilaterales que a Estados Unidos le convinieron mucho, de todos modos. Es decir, cuando el ALCA se termina, Estados Unidos busca la vuelta bilateral también en contra de los principios de la Organización Mundial de Comercio. Sí, y tampoco lo logró demasiado. Sí, por cierto, y además iba a agregar, Pedro, que tampoco quedó claro y mucho menos demostrado es que esto le haya convenido a los países que firmaron el acuerdo con Estados Unidos, y mucho menos en este momento. Ahora, ¿qué movida que hay, si nos metemos también en lo económico? Esta misma semana, Lula y Uribe, Brasil, Colombia, planteando relaciones comerciales entre ellos sin el dólar. Tiene que ver con lo que siguiente con lo Eso lo hablamos después, claro. Venezuela, Colombia planteando algo similar. El ALCA planteando el sucre como una nueva moneda virtual todavía, pero donde se pueden comenzar a hacer todo tipo de transacciones. Esto también tiene que ver con un cambio regional muy importante. Un cambio regional que se vio de entrada ya con el discurso de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ayer, precisamente en la cumbre de Trinidad, que fue la primera que levantó la voz pidiendo el fin del embargo. De la lógica del mundo bipolar, del anacronismo que significa hoy el bloqueo a la hermana República de Cuba y pedir su levantamiento. Pero estamos convencidos, como hombres y mujeres, que creemos que construir un mundo más justo, un mundo donde el verdadero combate sea contra la pobreza y la exclusión social, contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, que son sí los verdaderos flagelos
que hoy azotan a la humanidad. Interesante lo del discurso de Cristina. Se venía diciendo que Lula lo iba a plantear, lo que comentábamos al principio, que los diversos países del ALBA lo iban a plantear. Le tocó a la presidenta Cristina Kirchner porque era la primera que hablaba por haber sido Argentina la sede anterior de la cumbre. Una cumbre que no vamos a ver al final durante el programa, eso está claro, más allá de que tal vez veamos la foto. No vamos a poder ver, bueno, si llegan a un documento consensuado o no, como vos dijiste, los países del ALBA ya dijeron que no aceptan este documento, si van a llegar a un acuerdo respecto de Cuba, no, hay que esperar los discursos. El ALBA estuvo hablando además antes de llegar a Trinidad para consensuar una posición, lo hicieron en La Habana, lo hicieron en Caracas, y Raúl Castro, un día antes de que comenzara la cumbre, había dicho que Cuba estaba dispuesta a sentarse a conversar sobre cualquiera de los temas. Cualquier tema. Y otro de los elementos que son señales interesantes para ver en este tipo de cumbres, estamos acostumbrándonos a cumbres poco tradicionales, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Fue el reproche que hizo ayer Cristina Kirchner al tema del consenso de Washington. Pero además dirigiéndose directamente a Barack Obama, diciéndole que él no era responsable del consenso de Washington ni de las consecuencias que había tenido para muchos ciudadanos de América Latina, inclusive diciéndole que hasta él, por su color de piel, debe haber sido víctima de ese tipo de políticas. Todo el mundo le está diciendo a Obama, usted no tiene la culpa. Daniel Ortega le dice, tenía 3 meses cuando comenzaron el bloqueo. Pero parece de este lado. Exactamente, pero es un guiño interesante también. Es interesante porque además Obama lo agradeció, le dijo, le agradezco mucho que no me haya hecho responsable, y pidió que no se hiciera responsable a Estados Unidos por todos los males de la región. Sí, pero si no levanta el bloqueo va a ser responsable de no levantarlo. De eso vamos a hablar seguramente en las próximas semanas o meses, sí. Pero podemos ver imágenes del discurso. ¿Vivo? Sí, no, del discurso de Barack Obama de ayer, sí. The United States seeks a new beginning with Cuba. I know there's a longer journey that must be traveled to overcome decades of mistrust. But there are critical steps we can take toward a new day. I've already changed a Cuba policy that I believe has failed to advance liberty or opportunity for the Cuban people. We will now allow Cuban Americans to visit the islands whenever they choose and provide resources to their families, the same way that so many... Es muy interesante porque horas antes de este discurso ya la canciller, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, había reconocido el fracaso, ese es el término, el fracaso de la política, lo cual es decir, el fracaso del embargo, que es lo mismo que está diciendo en este momento Barack Obama, incluso considerando que había intenciones de mejorar la calidad de vida de los cubanos, pero está diciendo, nuestra política fracasó, vamos a un nuevo comienzo. Y estas señales de ambas partes de la posibilidad de la apertura de un diálogo, ¿no? Sí, ¿cuándo se va a producir? ¿Cómo se va a producir? Tampoco. Sí. No es fácil imaginarse Barack Obama ingresando a La Habana entre aplausos. Eso por ahora suponemos que no va a ocurrir. Pero sí que ya hay segundas y terceras líneas que están dialogando y que probablemente haya diálogo entre presidentes dentro de muy poco. Hoy lo que hubo hace muy poco rato fue la reunión de los presidentes de UNASUR con Barack Obama. Pero no hubo las bilaterales que muchos consideraban que iban a tener ahí. Es imposible también, él no puede reunirse con todo el mundo, eso está claro. Ahí están los distintos presidentes, la presidenta argentina, Lula, Correa de Ecuador, ahí está Obama. Este encuentro es un encuentro importante, es un encuentro cara a cara. Había habido muchas sonrisitas, ayer habrán visto todos también las sonrisas entre este señor y el presidente venezolano Hugo Chávez, que era uno de los grandes encuentros que se esperaba en esta cumbre. Vos habías dicho que se iban a dar la mano, ¿no? Así parece. La foto más esperada, ¿no? La que más expectativas genera. Y teniendo en cuenta que los Castro no están en Trinidad, la más esperada era definitivamente la de Hugo Chávez, que también es algo que hay que ver cómo progresa en los próximos meses la relación de Estados Unidos con Venezuela, relación que en términos económicos continúa. Lo que tenemos que recordar es que antes de esta cumbre, ya esta semana, Barack Obama lo que había hecho era ir más allá del Congreso de Estados Unidos y alivianar, suavizar el embargo en términos de remesas y de los viajes de los familiares. Como decimos siempre, es muy vertiginoso el tema de las noticias y nos olvidamos, pero fue esta semana también que ya el gobierno de Estados Unidos le había permitido a los familiares de cubanos poder viajar cuando quisieran y enviar el dinero que quieran. Y esta semana también, desde el gobierno de Colombia, dijeron que están dispuestos a relocalizar la base de Manta de Estados Unidos, que estaba en Ecuador, que se vence el alquiler, en su propio territorio. Y esto es algo que seguramente no le va a gustar al resto de los países de UNASUR. Pero
Al mismo tiempo, el presidente Uribe, recordemos, sigue del lado del resto de los países pidiendo el regreso de Cuba y demás. Es decir, y tuvo una muy buena reunión con Chávez. muy buena reunión. Esa Como relación viene amor y teniendo, odio. sí, de vecinos amorosos. Exactamente. Una postilla de esto. Me parece que este encuentro es un poco como la institucionalización definitiva del UNASUR. Sí, así este parece. organismo que había políticamente por lo menos explotado, había tenido mayor presencia cuando surgió o tuvo un papel protagónico en la defensa de la democracia en Bolivia. Pero ahora vamos a hablar de Bolivia justamente, pero un dato adicional tiene que ver con la cuestión de la defensa que estás planteando, ese Consejo de Defensa de UNASUR y demás. Parece que ahora que Barack Obama o que Estados Unidos está tan cerca de la región, estaría por plantear alguna suerte de Junta Interamericana de Defensa o algo parecido a eso para volver a trabajar en conjunto los temas que más preocupan a la región. Y UNASUR lo está pensando, porque dice, no, esto es algo que nos corresponde a nosotros. No sabemos si queremos trabajar tan en conjunto. Mencionabas a Bolivia. Qué episodio extraño el del complot o el supuesto complot para asesinar al presidente y al vicepresidente, ¿no? Bueno, el gobierno dijo oficialmente, acá hubo un intento de asesinato bueno, se desbarató a un grupo que tenía como objetivo asesinar al presidente de Bolivia, al vicepresidente y a algunos ministros también importantes que ya habían realizado un atentado o que habían intentado realizar un atentado en un buque donde estaba Evo Morales en el lago Titicaca. Mataron a 3 personas, 2 arrestados, muy extraños. Orígenes extraños también, húngaros, croatas, irlandeses. Hay un personaje muy raro que se sabe que combatió en Croacia, que se sabe que volvió a Bolivia, porque tiene origen boliviano, que volvió a Bolivia para combatir al gobierno comunista. Encontraron armas, 3 muertos, una cosa muy extraño que el vicepresidente salga también tan duramente y convencido de decir que el complot realmente existió. La oposición dice que no es verdad, que esto es parte de una campaña electoral, porque el lunes se aprobó justamente la nueva ley electoral. Así es. Después de muchas dificultades. Y de la huelga de hambre de Evo Morales. Entonces lo que dicen es que está haciendo uso de esto el gobierno. Sin embargo, una cosa también curiosa es que aparentemente también el gobernador Rubén Costas de Santa Cruz estaría entre los posibles objetivos de este grupo comando. Eso también está diciendo el gobierno. Y el día anterior había habido un atentado sin consecuencias contra la casa del cardenal Terrazas en Santa Cruz. Así que... Igual la oposición a Evo Morales va a seguir haciendo lo imposible para que Evo Morales no pueda gobernar. De hecho, no tienen un candidato bueno para las elecciones en diciembre y se bajó Carlos Mesa, que había postulado el expresidente de Bolivia. Sí, yo no le creo mucho que se haya bajado. ¿No? ¿Vos pensás que va a volver? Bueno. Operativo Clamor. ¿Se acuerdan cuando ponía las plazas para que pero, le pidieran que se postulara así? Yo no sé si Carlos Mesa tiene hoy la capacidad de movilización como para realizar un operativo. Y de ciertas capas medias, sí, es verdad que no es la mayoría. Digo, para representar a la oposición, Evo Morales sin duda vuelve a ganar. Sí, pero Carlos Mesa estuvo muy peleado con toda la gente de las regiones autonómicas porque le hizo la vida imposible a la gente de Santa Cruz. Sí, puede ser. De todos modos, a Mesa le gustaba ser presidente. Sí, le gustaba. ¿No? Y la semana que viene hay elecciones en Ecuador. Y las necesidades de la oposición, hablando de Bolivia todavía, ¿no? La necesidad de la oposición de encontrar un candidato. Un candidato por ahí hasta lo perdonan, ¿no? Potable para ellos y para afuera.